Voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Muy buenos días a todos ustedes. Estamos en canalpatrio.tv, voz e imagen de la sociedad civil. En su programa Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. Beatriz Gallardo les da la bienvenida, así como la bienvenida al doctor Enrique González Ruiz. Yo quiero agradecer muchísimo su presencia, que nos dé esta oportunidad de tenerlo aquí en esta mesa de Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. En primer lugar, yo quiero decirles a ustedes que gracias por sintonizarnos. Estamos aquí en canalpatrio.tv y desde luego es un gran honor tener al doctor González Ruiz en este programa. Gracias, doctor. Gracias. Yo creo que hay que mencionar que aparte de ser un académico, actualmente en la Universidad de la Ciudad de México ha sido rector de la Universidad de Guerrero. Esto yo creo que es el punto nodal, porque tiene el conocimiento pleno para darnos una opinión en torno a la reforma educativa. Yo creo que estamos llegando a un punto, o llegamos a un punto peligroso, yo diría, de cerrazón, de autoritarismo, de una concepción de ejercer el poder de una manera, digamos, agresiva, represiva, porque indudablemente en este capricho de responder a las demandas de un sector muy importante de la población, y sobre todo los trabajadores de la educación que están allá, en los estados, en el campo, y tienen otro tipo de condiciones que en la Ciudad de México, por ejemplo, se les ha tratado con poca consideración desde mi punto de vista. Pero vamos con el doctor Enrique González Ruiz. Le preguntamos cuál es su opinión con respecto a esto de la reforma educativa, cuando en estos momentos el presidente de la República está dando, pues no un informe, ¿verdad? Está dando una opinión en torno a cuáles son los ejes que a partir de estos momentos, en el ejercicio de rendir cuentas en el primer año de gobierno, está dando, pues, no solamente a la clase política, vamos a ser buenas gentes, al pueblo de México. ¿Cómo ves tú este punto con el que inicia este informe el presidente de la República tocando la reforma educativa? Gracias, Beatriz, por la oportunidad de dirigirme al auditorio del Canal Patrio. Como apuntaste, estamos en un momento especialmente peligroso, porque el gobierno parece dispuesto a llevar las cosas hasta la orilla del abismo. Está realizando una serie de acciones que son verdaderas provocaciones al pueblo de México, y aunque las respuestas son todavía desarticuladas y a veces inconexas, pues sí hay respuestas de la población a esa actitud de agresión y de represión por parte del gobierno.
La revolución educativa no es nueva. Ellos ahora le llaman solo reforma, pero acordémonos que en los años 80, cuando empieza a aplicarse el modelo neoliberal en el mundo, el Banco Mundial, precisamente el banco educador del planeta, juntó, reunió y financió grupos de especialistas a los que llamó tanques pensantes para que elaboraran tesis que llevaran a revolucionar la educación en el mundo. Le parecía desde los años 80 al Banco Mundial que las modificaciones que ya había logrado hacer para entonces el modelo neoliberal comenzaba a aplicarse entonces en el planeta con la llamada globalización. Esas reformas debían tener estabilidad de mediano y de largo plazos, que no fueran reformas rápidamente perecederas. Y para eso el Banco Mundial previó, inteligentemente, que era necesario modificar la educación en el planeta. Recuerden ustedes el primer neoliberal en educación en México, el primer documento, que fue la Revolución Educativa de Jesús Reyes Heroles, así lo denominó. Reyes Heroles, quien era primero secretario de Gobernación y luego de Educación, era una especie de gurú para los priistas de este país y en general para la clase política. Dijo en aquel documento, la Revolución Educativa, que México estaba en una grave condición en materia de educación porque los maestros no enseñaban, los alumnos no aprendían. Se le olvidó decir el gobierno no gobierna. Pero eso quedó muy claro y desde entonces el gobierno se dedicó a desmontar el modelo educativo que los mexicanos construimos desde el siglo XIX con Juárez, con aquella generación de los liberales, los verdaderos liberales, que hicieron lo necesario para sentar las bases del sistema educativo mexicano. Entonces Reyes Heroles lo comenzó a desmantelar y dijo: los culpables son los maestros porque no enseñan y los alumnos porque no estudian. Desde entonces, acuérdense ustedes, cerró la Normal Superior de Fresno, aquí de la capital, cerró la Normal Rural de Roque, Guanajuato, cerró la Escuela Superior de Agricultura Tropical. Vamos a un pequeño corte para que nuestro compañero Raúl Paz se integre. Adelante, por favor. Muy bien, sí, gracias. Adelante, compañero, estamos en vivo. Ahí te vi. Miren, ahora sí, doctor, yo también. Hombre. Yo también te vi, doc. Qué gusto. Hola. Apúrate. Sin previo aviso, no hay servicio en la estación Chilpancingo del Metrobús. Es que estaba Sí. en un punto muy importante. Me imagino. Chilpancingo. Luego de las tropelías y demás Sí, Listo. de ayer. Gracias, Eric. Indignante. Ya lo veíamos venir y ayer mismo. Bueno, ya habiéndose integrado nuestro compañero, pues le pido al doctor González Ruiz que por favor continúe Gracias, en su Raúl, intervención. bienvenido. Gracias, doctor. Decía, Al contrario, un abrazo. comienza la modificación al sistema educativo mexicano con aquel documento que se llamó la Revolución Educativa de Jesús Reyes Heroles. A partir de entonces se comienza a desmantelar el proyecto histórico de la educación en México que habíamos construido muchas generaciones de mexicanos y mexicanas desde los liberales juaristas, cuando Juárez derrota a la reacción en este país por la vía de las armas. Cuando se instaura la república en este país, se instaura un modelo educativo que tuvo vigencia hasta los años 80 del siglo pasado. Acuérdense que después de Reyes Heroles vinieron otros intentos y otros pronunciamientos ideológicos.
Jorge Carpizo quiso cambiar la UNAM siendo rector. ¿Se acuerdan que emitió un documento que se llamó Fortalezas y Debilidades de la UNAM? ¿Y qué quería Carpizo? Pues quería neoliberalizar la UNAM, que se cobrara cuotas, que la gente pague la educación, porque esa es una de las esencias del modelo neoliberal. Después vino el documento de Barnés de Castro, y en ambas ocasiones, cuando Carpizo y cuando Barnés, los muchachos estudiantes respondieron y evitaron la neoliberalización de la UNAM. Hoy todavía se cobra 20 centavos por la inscripción en la UNAM, gracias a los muchachos. Bueno, pues en el otro sector, en el sector de la educación básica, no se corrió con tanta suerte. La acción más fulgurante del gobierno fue descabezar al CENTE, tumbando a un cacique llamado Carlos Conguitud Barrios y colocando a otra cacique que se llamaba Elba Ester Gordillo. Se llama porque todavía vive la señora. Carlos Salinas de Gortari, mediante un hábil golpe de mano, quitó a Conguitud y puso a Gordillo. Y con Gordillo empezó a instrumentar el neoliberalismo en la educación. Y hoy hay ya políticas neoliberales en el sector educativo. Acuérdense de la ACE, la Alianza por la Calidad de la Educación. Acuérdense de todas las acciones que Gordillo había implementado, pero Gordillo cobraba caro. Gordillo no vendía de gratis, Gordillo cobraba caro, tenía una influencia política muy importante, y hoy decidieron, así como Salinas quitó a Conguitud y puso a Gordillo, Peña Nieto quitó a Gordillo y puso a un señor que creo que se llama Juan Díaz o algo así. Un poco gris el individuo, pero le sirve, les está sirviendo. Pero alumno de la maestra. También es alumno de la maestra, como la maestra era alumna de Conguitud. O sea, es la misma escuela de charrismo de muchos años. De modo que cuando llega Peña Nieto al gobierno, considera que llegó el momento de profundizar la reforma educativa, porque ya la habían empezado a aplicar. Pero ¿qué necesitan? Según el Banco Mundial y según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que es como el instrumento intelectual de estas políticas mundiales. Necesitan primero lo que se llama el despido fácil. Y segundo, necesitan que haya aportación de los alumnos y de los familiares al sostenimiento de la educación. O sea, ¿cómo logran esto? Bueno, es el despido fácil, creando un Instituto Nacional de Evaluación de la Educación que se va a ocupar del ingreso, la promoción y la permanencia de los profesores en el aula. La permanencia. O sea que a partir de que se apruebe esta ley que ayer ya bendijo la Cámara de Diputados, los profesores no tendrán estabilidad en el empleo, serán evaluados toda su vida. Eso quieren pasárnoslo como educación para toda la vida, pero eso es represión para toda la vida, inestabilidad para toda la vida de los docentes. Es el despido fácil por el que el neoliberalismo llora. Él quiere despido fácil en todas partes. ¿Una especie de outsourcing en la educación? Es una especie de outsourcing en la educación, que puedan ellos, los patrones, deshacerse de aquellos elementos que no les sean afines o que ellos no vean bien. O fuera cuando son críticos, claro, militantes, por supuesto, defensores de la educación, ¿no? Estos de compañeros que andan en la movilización de la CENTE, pues van a ser de los primeros evaluados. El Instituto Nacional de Evaluación de la Educación les va a llevar su expediente a cada uno y les va a ir midiendo para buscar la forma de deshacerse de ellos, porque son inquietos, porque no se dejan. Y la otra cuestión importante es la gratuidad de la educación, que la sociedad, dice el Banco Mundial, la sociedad debe participar en el sostenimiento de la tarea educativa. Y suena bien, pero se traduce en cuotas y en créditos escolares. Y entonces el Banco Mundial dice, tenemos un problema. Todo debe funcionar en el neoliberalismo con las reglas del mercado. Pero en la educación no hay mercado, porque el estudiante no es económicamente solvente. ¿Cómo le hacemos? Creamos el mercado con dinero del Estado. El Estado otorga
becas a los estudiantes para que puedan comprar el servicio y ser los clientes. Pero como en el neoliberalismo nada es gratuito, las becas no son tales, son becas crédito, que el estudiante deberá pagar al terminar sus estudios, como en Chile. No estoy descubriendo el hilo negro, ya está descubierto el hilo negro hace mucho tiempo. Entonces, con esas becas crédito, la sociedad aporta al sostenimiento de la educación y se acaba esa idea de la educación gratuita. Y en España también se acaba lo de laica, porque en España gobierna un partido confesional franquista que se llama Partido Popular, que aplica las mismas medidas que está aplicando Peña Nieto en este momento. Son las del PP, son las del Banco Mundial. Y entonces allá sí dicen que la educación debe ser confesional, que la Iglesia Católica tiene que intervenir para que los valores que representa esa creencia sean los que se transmitan al conjunto de la sociedad. De modo entonces que estamos ante un hecho de la mayor relevancia. Nos están queriendo quitar la educación pública, la educación laica y la educación gratuita, que son conquistas históricas del pueblo de México. Lo disfrazan, por supuesto, ellos no hablan con estas mismas palabras, ellos dicen que buscan la calidad de la educación y la excelencia. Bueno, y nosotros no podemos ser partidarios de una educación sin calidad y sin excelencia, ¿verdad? Nadie en esta vida querría que sus hijos no recibieran una buena educación. Por supuesto que lo queremos. Pero ¿qué entienden por calidad los flamantes funcionarios del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, que es el nuevo monstruo que crearon? Porque fíjate, mi querida Beatriz, mi buen amigo Raúl, fíjense ustedes, ¿de qué tamaño va a ser el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación para hacer exámenes a 1.200.000 profesores? Va a ser un aparatote. Un paréntesis, y repartido entre los partidos políticos. Claro, pues igual que se hace sin mayores conocimientos de lo que es la función educativa. Claro, es que... No en balde, la semana anterior una funcionaria de la SEP por ahí publicó algún mensaje con errores gramaticales y ortográficos. Gravísimos. Pues ¿sí? Es que... Pero yo creo que estás metiéndote en la matriz de este Instituto Nacional de Evaluación, ¿no? Porque es aquí a donde se confunde a los ciudadanos. Sí, porque la gente dice, pues que evalúen a los maestros. ¿Quién no quiere que los evalúen para que sean mejores? ¿Quién no quiere que se les exija que cumplan, que no sean flojos? Hay una expresión entre el magisterio que se llama el maestro mochila veloz, que llega y corre con su mochila a lo más pronto que puede. No se trata de eso. El Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, que efectivamente se lo repartieron, la dirección se la repartieron entre los partidos del Pacto por México. Yo diría que es más bien un pacto contra México, ese llamado Pacto por México. Y entonces, ese grupo de expertos, de grandes especialistas, de genios iluminados, va a evaluar al maestro de la montaña de Guerrero, va a evaluar al maestro de la costa de Sonora y va a evaluar al maestro de la capital de Nuevo León. Con los mismos criterios. Imagínate, qué barbaridad. Con examencitos estándar que le manden del Banco Mundial como la prueba PISA. Porque eso es lo que hacen. Ellos no inventan nada. Luego, yo debo admitir que el gobierno de Peña Nieto lo ha hecho perversamente bien, porque firmó un pacto por México en el que se atrajo a la clase política dirigente de los partidos formalmente de oposición. Resulta que unos comen maicito de una mano y otros comen triguito de otra mano, pero ambos comen de la mano del gobierno. Y tú ves, por ejemplo, que el más agresivo de quienes claman por la represión contra los maestros es Graco Ramírez, y dicen que es del PRD. Yo no sé si sea cierto que en el PRD haya personas de esas características, pero a mí me recuerda mucho a Díaz Ordaz, porque yo sí tengo memoria histórica. A un señor Aureoles, hay un señor Aureoles de Michoacán que dice que el 90% de los capitalismos repudiamos a los maestros que están aquí defendiendo sus derechos. Y hoy se presentan encuestas que dicen lo contrario. Fíjate,
Ese señor, entonces, ¿de dónde saca semejante información, don Aureoles? Bueno, pero ese es producto de la perversa habilidad del priismo. Sabe rodearse de cómplices que le dan cierta apariencia de que está compartiendo, de democrática, que es democrático el PRI, que ya volvió la democracia con el PRI a este país. Entonces, la reforma educativa, en realidad no es reforma educativa, Beatriz. Es profundización. Es la profundización de una reforma laboral que trata de que se pueda despedir fácilmente a los maestros. Si a mí me hacen ahorita una prueba sobre econometría, pues me van a reprobar, ¿verdad? Porque yo de ahí no le entiendo prácticamente nada. ¿Y quién va a definir lo que me van a preguntar? Pues los genios del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y vamos a hacer un cartel que diga, ¿y tú confías en el buen criterio de los del Instituto Nacional de Evaluación? Pues yo tampoco, ¿verdad? O sea, pues la verdad, porque obedecen a intereses partidarios. Primero habría que evaluarlos a ellos. Sí, mira, ¿cómo le iría al licenciado Peña Nieto con una evaluación? Pues no, lo tronamos. Lo tronamos, ¿verdad? Le preguntamos por 3 libros y no nos da razón. Yo creo que esta profundización, estos planteamientos, desde que nuevamente llegó el PRI al poder, me parece ni más ni menos que nos habían recetado, o por lo menos dijeron, un cambio, una transformación. Yo creo que Peña Nieto no puede plantearse más que una profundización, porque vamos a concederle el que a lo mejor él lo ignora, cómo realmente conseguir una transformación a la actual situación que prevalece en el país. Exacto. Es muy limitado. Y yo les quiero decir, mis amigos y al auditorio, que viene peor, porque van sobre Pemex. ¿Sí? No se van a detener. Claro. Tienen todo listo para entregarle a las grandes transnacionales el petróleo mexicano, para hacer grandes negocios como saben hacer estos de la clase política mexicana. No se van a detener. Ya van embalados, piensan que van ganando, suponen que van muy bien y no se van a detener. Y yo creo que el objetivo de fondo es un dominio otra vez de largo plazo del PRI. Este pobre pueblo de México tuvo 70 años de PRI, ¿te acuerdas? Pues, si nosotros ya tenemos edad para saber de esas cosas, sí, porque las vivimos. Y ellos quieren otro largo periodo de gobierno del PRI. ¿Y cómo le van a hacer? Con Peña Nieto se ve difícil, es un personaje de pocas luces, digamos, para no meternos en Honduras. Pero tienen inteligencias perversas con ellos. Hay una inteligencia perversa por ahí escondida. El equipo que gobierna. Claro. Del cual Peña Nieto da la cara. Y el jefe se llama Carlos Salinas de Gortari. Y si ya tumbaron el tabú del 27 constitucional con el ejido y las comunidades, si ya tumbaron el tabú histórico del 123 con la reforma laboral, si ya tumbaron ahora la educación pública, laica y gratuita, ¿qué les cuesta tumbar la no reelección del Ejecutivo? Sí. No les cuesta nada. Sí. Están embalados. Ellos creen que van ganando. Y se van a ir sobre la no reelección del Ejecutivo y se va a postular un personaje siniestro, muy brillante, perversamente brillante, que se llama Carlos Salinas de Gortari, que es el jefe de todos ellos. Eso es mi peor predicción, la peor que he hecho en mi vida, y espero que no se cumpla, pero para allá lo estoy viendo. Se me abre el panorama por ahí, creo que la perspectiva indica que eso es lo que están haciendo, porque aunque pudieran reelegir a Peña, ¿para qué quieren personaje de esas características? Ellos necesitan... Además el jefe real no es él, pues son otros. Claro. Son otros. Así la veo. Perdonen que sea un poco... No, está bien. Negativo, sí. Pero así es como... Tienes mucha razón, doctor. Coincidimos en lo personal con tu punto de vista. Total. Y muy en especial con este final, este remate que le das a esta primera intervención. En el sentido de quién está atrás de quien ocupa Los Pinos actualmente.
Pues desde luego que él en su campaña mostró deficiencias. En la primera parte incluso de su mandato ha mostrado deficiencias, pero eso no ha sido motivo para que no avancen en la profundización de su proyecto neoliberal. Cuando en el mundo el neoliberalismo está a la baja, Chile es un ejemplo de ello, España, Portugal, Grecia, Italia, con toda la problemática económica que traen encima por el empecinamiento en mantener el modelo neoliberal, los propios Estados Unidos. Y en México nuestros gobernantes, atendiendo a las directrices de los órganos financieros internacionales, pretenden radicalizar las propuestas neoliberales en contra de los intereses populares. Y esto es preocupante, pero volvemos a esto que señalabas al final. ¿Quién está atrás de ellos? Por eso te interrumpía para decir, hay todo un equipo. Desde luego que sí, un equipo que pero le prestó, sí, claro, que le prestó la presidencia al PAN 2 sexenios, como haya sido, se la prestó 2 sexenios y hoy retoman con nuevos bríos el poder. Y para culminar lo que no les alcanzó el tiempo en el periodo 88-2000, hablando del periodo de Salinas y el periodo de Zedillo, y hoy vienen con todo. Vienen con todo. Y fíjate, se dan otros fenómenos. Un hecho sumamente interesante que está ocurriendo en el país es el surgimiento de autodefensas. Sí. El Estado abandonó su responsabilidad debido a las prácticas neoliberales, sobre todo en el campo mexicano, en todo el espacio del Estado, pero sobre todo en el campo mexicano. Incluso abandonó territorialmente lugares que fueron ocupados por otros actores políticos. Sí. En política no hay espacios vacíos. Se llenan de inmediato. El Estado abandona su responsabilidad en el campo, aparecen nuevos actores, que es la delincuencia organizada. Esa delincuencia organizada se mantiene, crece, va adquiriendo una presencia más visible y más ofensiva a la sociedad, y llega un momento en que la sociedad se cansa y se arma como autodefensa, en uso del derecho más elemental que existe en esta vida, que es la legítima defensa. Claro. A nadie le puedes impedir que haga lo necesario para que no lo maten, para que no lo extorsionen, para que no les roben su patrimonio. Entonces se comienza a multiplicar el fenómeno de las autodefensas. ¿Y el Estado qué hace? ¿Combate a los delincuentes para que ya no haya autodefensas? No, combate a las autodefensas. Oye, contradictoriamente. Qué contradictorio. Y luego fíjate, es muy interesante. Yo estuve en Ayutla, en Guerrero, en un juicio que hizo el sistema de justicia comunitaria a 31 delincuentes que capturaron como en 15 días. El pueblo inmediatamente supo dónde estaban, quiénes eran, y los llevó a la plaza pública, y ahí la gente dijo, me hizo esto, en un juicio popular. Claro. Y entonces uno pregunta, ¿cómo es posible que las autodefensas localicen a los delincuentes de inmediato? Sí. ¿Y cómo es posible que pasen años y años y llegue el ejército y llega la marina y llegan policías federales y policías estatales y policías municipales y no encuentran a los delincuentes? Se les hace ojo de hormiga y el asunto es... Fíjate que algo está raro. Señalas un aspecto sumamente interesante del por qué el ciudadano común, cuando es víctima de la delincuencia, no solo de la organizada, sino de la común, no acude a iniciar sus averiguaciones previas ante el Ministerio Público. ¿Por qué? Si eso ocurre en la ciudad, ¿qué no ocurre en el campo? ¿Qué vinculación, qué lazos puede existir que permitan esto que precisamente señalas con todo tino, doctor? El pueblo localiza rápidamente a quienes son los que lo están afectando y las autoridades no, sobre todo en el campo. Sí, señor. Y qué preocupante. Qué preocupante. Y luego detienen y dan trato de delincuentes de alta peligrosidad a los líderes comunitarios. La señora Néstora, sí. por allá de Guerrero,
la llevaron al penal de máxima seguridad a Nayarit. Nayarit, sí. Oye, bueno, primero no la deben detener, la deben soltar de inmediato. Pero aparte ese trato como si fuese una señora delincuente. Sí, los personeros de la delincuencia organizada, sí. El que pongamos de ejemplo. El que pongamos de ejemplo. Y en cambio lo están liberando. El PRI está limpiando la casa, ya liberó a Caro Quintero, ya exoneró a Raulito Salinas de Gortari del asunto de los dineros, ya puso en libertad a los generales que decían que tenían nexos con el narcotráfico, ya, o sea, eso estás recibiendo una labor de limpia, mientras que por otro lado encarcelan a los comunitarios, a la gente que se está autodefendiendo de la delincuencia. O mantienen en prisión a luchadores sociales que se destacaron hace años y que fueron encarcelados y ahí siguen. Ahí siguen, sí. Patichán es un ejemplo. Por ejemplo, queremos que salga el profesor, por cierto. Demandamos la libertad del profesor Patistán. Hubo una declaración del Procurador General de la República, Murillo Karam, que me llamó mucho la atención, en el sentido de que un Estado maduro debe ser un Estado tolerante. O sea, un Estado fuerte. Un Estado tolerante. Es decir, ¿esto viene a qué, desde tu punto de vista? Pues se refleja que madurez. Son personas muy inteligentes. Mira, nosotros ya conocimos los gobiernos del PAN y sí podemos decir que eran, la mayoría de ellos, muy ineptos. Sí. Pero si nosotros dijéramos que los gobernantes del PRI son ineptos, nos equivocaríamos redondamente. Son malvados, que son es perversos, distinto. sí. No, son perversos, sí. Son represores, eso sí, pero tontos no tienen un pelo de eso. Entonces dice el señor Murillo Karam que un Estado fuerte no debe ser intolerante, porque eso es muestra de debilidad y el Estado es fuerte. Eso nos quiere decir, no, nomás están usando el discurso, son hábiles para el discurso político, lo han sido desde siempre, desde que tengo uso de razón, que era yo un niño, ellos hacen buenos discursos, o sea, de lengua yo me como lo que sea, pero de acción son distintos, hacen lo contrario a lo que proponen en el discurso. Entonces fíjate, reprimen a los maestros, reprimen a los comunitarios, que son expresiones muy interesantes de que hay que analizarlas muy bien, con mucho cuidado, y son cosas de alto riesgo. Nosotros por supuesto no queremos que alguien de nuestra familia se tenga que armar para salir en la noche a hacer rondines alrededor de nuestra colonia para defender nuestro patrimonio junto con los vecinos. No queremos eso, ¿verdad? Nosotros quisiéramos que la seguridad nos la prestara el Estado, que es el encargado de esa. Para eso tenemos al Estado, ¿no? Para que nos oprima. Pero como el Estado no cumple, surgen estos fenómenos y hay que verlos con mucho cuidado, con mucha precaución, tratando de que no haya desbordamientos, que no haya cosas como las que ayer vimos, un grupo de muchachos, al parecer provocadores, tratando de arruinar la movilización de los maestros. Que fueron rechazados por los maestros. Que fueron rechazados inteligentemente por los maestros. Ellos se vieron muy bien, los profesores, diciendo, no, nosotros en eso no estamos. Si decidiéramos hacer eso sería otra cosa, pero no lo hemos decidido, o sea, tienen toda la razón. Entonces esto de los comunitarios apunta como un fenómeno de creación de derecho. Los comunitarios, cuando detienen a alguien y es de su comunidad, prefieren ponerlo a trabajar que meterlo a la cárcel para que pague el daño a la persona que se lo originó. Fíjate, desde la perspectiva del Estado mexicano, eso sería tener en libertad a un delincuente, o sea que sería un delito por parte de las autoridades comunitarias. Y sin embargo parece una acción muy inteligente, ¿verdad?
parece un hecho que dice uno, pues sí, es mejor que este sinvergüenza. Pues sí, que aprenda. Se que se redime ante la reforme. sociedad, Que se- precisamente ante su entorno, donde cometió el ilícito. Exacto. Entonces por eso hay que analizarla con cuidado, con ganas de entenderla, no con ganas de reprimirlo, porque ya esos sectores han sido muy reprimidos. Son los de los 500 años de sufrimiento, 500 años de opresión. Eso es tan peor que el conjunto de los mexicanos, porque a veces hasta nosotros los mexicanos los tratamos mal, Sí. a nuestros otros hermanos mexicanos. Entonces hay que verlo con cuidado y con mucha simpatía. Luego están dándose otros fenómenos alentadores en este país. Cuando la represión se recrudece, forman fila personas que en otras condiciones habían tenido diferencias. Hoy estamos viendo que por lo del petróleo ya hay agrupamientos de personas que antes no estaban entendiéndose, digamos, para no entrar Sí. en problemas. Bueno, pues yo creo que eso es alentador, que se formen bloques de resistencia frente a los hechos neoliberales para tratar de salir de esta coyuntura. Yo diría que si bien este round lo perdimos ayer, el de la ley del servicio docente, no nos demos por derrotados. Que no piensen que la guerra terminó. No, porque más adelante con un gobierno diferente, con un Congreso diferente, esto puede ser revertido. Claro. Pero está en el pueblo organizarse y darse las autoridades que efectivamente requiere. Claro, y por eso nosotros tenemos que alentar eso, ¿no? Esa es nuestra tarea, eso es nuestra vocación incluso, ¿no? Sí. Y yo creo que cuando uno empieza a preguntar a gente común acerca del petróleo, de esta reforma energética, pues está en contra. Sí, cómo no. Es decir, se están creando, quierase o no, inconformidades. Me llamó mucho la atención que los maestros el miércoles próximo van a llamar a una gran concentración y ellos le han llamado la marcha de la insurgencia. Sí. Esta es una palabrita que, bueno, ya la conocemos. Ya hemos tenido en el país insurgencias. No me quiero ir al siglo antepasado ni pasado, sino en la actualidad vemos que se están creando las condiciones para que el pueblo se ponga de pie. Porque además nos van a dar la puntilla la próxima semana o esta para modificar la ley fiscal. Ah, también. ¿Verdad? A donde se van a dar el gusto nuestros queridos diputados de aprobar el que nos aumenten el IVA a 19. Y este IVA va a ser para alimentos también y para medicinas. Entonces, bueno, yo creo que nos están dando una muestrecita, ¿verdad?, de lo que significan algunos elementos de una gran sensibilidad. Ahorita está el informe de Peña Nieto y decía que se han estado emitiendo tarjetas a jóvenes, a becarios contra el hambre, a los de la tercera edad. Pero bueno, que es un pago, un raquítico pago por adelantado a lo que tenemos derecho. ¿Dónde están las fuentes de empleo? Exactamente. Lo primero. Ya no pide uno que nos regalen, No. sino que haya exactamente fuentes de empleo. Fíjate que ahorita que estamos platicando acerca de las implicaciones de estas contrarreformas, ayer me tocó un hecho muy interesante, me tocó observarlo. Dos jovencitas hablando con su madre de lo que para ellas era este asunto de la reforma educativa y diciendo, después de esto van sobre otros sectores. Ya los maestros son el sector más beligerante en este momento en defensa de los intereses populares, ya le dieron al SME y enseguida vienen sobre el que continúe y explicándole, tú trabajas en determinado lugar, no sabes si el día de mañana, dentro de 15 días, vayan también
sobre tu empleo. Ah, caray. Entonces ya me llamó la atención de dos jovencitas, muy jovencitas, hablando de esto, pero desafortunadamente, ¿cuántos como estas jovencitas pueden estarlo haciendo? En la universidad, desde luego que la incursión la semana pasada de los maestros para explicar lo que realmente está sucediendo, para darle un mentiz a la desinformación televisiva, radiofónica sobre todo, por no hablar de los periódicos que contados se salvan, es algo sumamente interesante. Ayer me llamó la atención que una cosa fue la manifestación de la coordinadora, pero también de lo que queda del 132 y de algunos otros segmentos. Fíjate. A pesar de todo. Por eso digo que hay elementos alentadores, que a pesar de que la ofensiva es muy fuerte, que se han formado en aquel bloque casi todos los periódicos, es impresionante. Milenio, Excelsior, Novedades, Universal, casi todos. Y por supuesto los canales de televisión, pues, prácticamente todos, ¿verdad? Y plumas que veías en otros tiempos que, pues, ambivalentes, sí. Hoy las ves totalmente cargadas del lado de la ofensiva. No hay críticos. No hay críticos ahora, no hay voces que ilustren, que abran el pensamiento de los mexicanos. Pero en fin, si está difícil, también del otro lado se ha conformado al menos esa sensación o ese convencimiento del que habla Raúl, porque la gente sí sabe que nos quieren quitar el petróleo. Eso sí es clarísimo. Y además sabe que el petróleo sostiene las finanzas federales mexicanas y que cuando se lo quiten para dárselo a las transnacionales, esa parte de la renta pública, nos van a imponer el IVA para que el Estado funcione. Y ya no de 19%, ya no. Se puede disparar incluso más. Al 21% como en España. Sí, ¿cómo cubres ese gran hueco que te deja el no percibir los recursos de la renta petrolera? Sí, sí. Incrementando otros impuestos. Y con qué perversidad efectivamente están manejando algunas cuestiones interesantes. Ya se han metido con las mujeres, a donde nos quieren recetar que da instrucciones a todas las secretarías de Estado para que las distintas políticas encargadas de aplicar sean con perspectiva de género. Y surge por ahí hoy una pequeña nota, en el sentido que en algunos estados de la República se ha ido incrementando los feminicidios, pero particularmente en lo que se refiere a Chihuahua, en el municipio de frontera de Benito Juárez. ¿Ciudad Juárez? Ciudad Juárez. Surge por ahí una mujer con las agallas bien puestas y está asesinando a violadores. Ah, cómo no lo vi. Sí, leí yo también la nota, de pasadita, sí. Tremendo. Sí. Es decir, por un lado las comunitarias, ¿no? Por otro lado, en este sector, bueno, pues, no es que vayan por el desquite, es que tienen que haber elementos de esta naturaleza que están hasta el gorro, ¿verdad? Claro. Y que sienten en carne viva la injusticia que prevalece a las mujeres, cuando seguramente a partir de los 38, 39, 40 años, pues ya no hay trabajo para las mujeres. Es terrible. Sí. Entonces, fenómenos difíciles de explicar y que tenemos que estudiar con una gran lucidez para encontrarles el lado positivo, buscar cómo encauzar todo eso en beneficio de la lucha del pueblo de México. De las reformas estructurales que todavía nos faltan está esta del IVA en alimentos y medicinas y de elevar la tasa general del IVA de 16, primero 19, tal vez a 19 para que no les duela mucho, pero luego el año que entra a 21. Ahí les va para que se eduquen. ¿Se acuerdan de la Roqueseñal? Sí, hombre. Ándale. O sea, ahí vienen otra vez, ¿verdad? Los de la Roqueseñal. Son los mismos, por cierto. Yo creo que hasta los diputaditos que están ahí sentados levantando la mano son los mismos.
Bueno, o los hijos de. o los hijos de ellos, o Sí. los nietos como Fujiwara. Por cierto, que otro fenómeno interesante. ¿Qué composición humana puede tener el joven Fujiwara que anoche expresó su júbilo por la aprobación de la ley del servicio docente? Fíjate, encarcela Peña Nieto a su abuelita. Yo supongo que quiere a su abuelita, ¿verdad? Pues sí. Sí. Supongo. No, yo creo que no tiene abuela. Bueno, digamos que Sí le tiene, damos pero- chance Pues sí tiene, pero pues... Sí. que quiere a su abuelita. Pero, ¿qué lo puede llevar a él como ser humano a festejar al verdugo de su abuela? Oye, pues al menos que se quedara calladito, que se viera bonito, que votara acá abajo Sí. para que no lo viéramos todos, ¿no? Le dijera al de la cámara, sí, anótame. Pero no, lo hace público y lo festina. Qué calidad humana. Y qué bueno que esos familiares de Gordillo no dan clase, porque sería horrible que le dieran clase a uno de mis hijos o a mis sobrinos. No, imagínate lo que le transmite a un ser humano de esa calaña a los niños. No debe ser horrible. Mejor no, mejor ahí que los mantengan de diputados y que no den clase porque nos echan a perder. Fíjate que con este comentario me remites a a lo que he aludido en otros espacios, en otros momentos, respecto a dónde educan a sus hijos los funcionarios de gobierno. Escuelas privadas. Así es. Entonces, ¿qué pueden conocer de la educación pública? No saben. Y además las tienen en escuelas confesionales, de todo tipo, desde el preescolar hasta el nivel superior. Sí. Entonces, yo insisto, Y quieren que se vayan al extranjero. sí, Quieren que allá se... sí. ¿Qué conocimientos pueden tener del sistema educativo quienes imponen, pues ya no planes y programas, porque no los vemos en este momento, que en esta propuesta haya planes y programas que efectivamente se inserten en la reforma educativa? No los formulan los maestros, los formula un grupo de iluminados que no saben en qué consiste la noble tarea educativa. Desde que los profesores de preescolar y primaria tienen que atender grupos con procedencias disímiles, diversas, que el maestro tiene que quebrarse la cabeza para poder atender a 50 niños con diversos problemas en la primaria, y luego en la secundaria lo mismo, que es una problemática que las autoridades desconocen. Cómo a veces el profesor tiene que enfrentar la intransigencia de los propios padres de familia que exigen que los hijos, fueran promovidos en otro momento, ¿no? Y ahora que sean tratados de una manera diferente. Digo, quienes conocemos el medio educativo sabemos de qué se trata, pero cuando vemos este tipo de propuestas antieducativas, dices, ¿de qué se trata? Y nuestro pueblo que no despierta, mediatizado. Mediatizado, porque ya nos comimos la reforma laboral, esa ya pasó, esa ya está plenamente en vigor, ya las outsourcing son bien vistas en este país, ya, o sea, el fraude de la intermediación laboral ya tiene bendición constitucional o legal, cuando menos, en este país. Y efectivamente, se necesita una respuesta más informada, más enérgica, más militante, digamos, a favor de la lucha social, para detener a este Estado. No es indetenible, si nosotros ya conocemos al PRI, lo hemos soportado tanto tiempo que no lo vayamos a poder soportar otro rato y detenerlo. Y que ha sido derrotado incluso. Lo hemos podido derrotar, hemos podido infligirle derrotas importantes y creo que estamos en condiciones de volver a hacerlo. Necesitamos que... Se están creando las condiciones. Se están creando las condiciones, esto de las comunitarias, esta heroica movilización de los maestros. Hay que ir al Zócalo, son muchísimos profesores, es una gran cantidad de gente que está ahí
exponiéndose, que está jugándosela por todos nosotros, por todos los niños de México. Entonces tenemos que apoyarlos y tenemos que ayudarlos. Oye, doctor, fíjate que me surge otra pregunta a propósito de esto. El hecho, y no hablo del día de ayer, hablo de los días precedentes, de cerrar el acceso en estaciones del metro en la zona donde se encuentran los maestros, ¿no será una forma de buscar que no haya contacto de los maestros con los usuarios del transporte que puedan descender en esas estaciones? Quizá, aunque yo debo decir que en este momento las autoridades del Distrito Federal no han reprimido. Sí. Y entonces hay que reconocerles que no han reprimido, sí, y llamarles a que no repriman. No es un problema del gobierno del Distrito Federal. El gobierno del Distrito Federal no creó esta coyuntura tan difícil, la creó el grupo que está apoderado del gobierno federal. Entonces con ellos es el problema. Sí. Sí, qué bueno que el gobierno del DF decidió no usar la fuerza bruta, porque en ocasiones así sucede, contra este importante sector de la sociedad mexicana. Y bueno, pues medidas como esa, que los dejen usar el metro, que les faciliten el acceso a lugares donde puedan satisfacer sus necesidades, que les llevemos comida nosotros. Nosotros vamos a comprar... Falta solidaridad. Vamos a llevarles, vamos a comprar nuestra cajita. ¿Qué nos cuesta? Pues, ayudarlos ahí, llevarles sus latitas, su agua, sus... Porque hay otro comentario, refrescos. doctor, a propósito. Dicen, incluso perredistas destacados dicen, hay que investigar cuáles son las fuentes de financiamiento de la movilización magisterial. Se fueron contra Cue. Sí, así lo han dicho, se abiertamente. fueron contra Cue, sí. ¿Sí? No, pues que vengan para decirles, pues nosotros estamos, fíjate que yo llevé el otro día una cajita ahí de modesta y humilde, pero llevé una cajita de víveres, porque quiero que los maestros tengan con qué sostenerse, para que sepan que somos nosotros, ¿verdad? Que sepa ese señor que anda preguntando, que investigue, pues que somos nosotros los que estamos apoyando a los maestros, porque creemos en ellos, porque su lucha es justa y porque están siendo víctimas de una agresión verdaderamente brutal. No los bajan de vándalos, de flojos, de holgazanes, de que no quieren la evaluación, que lo único que quieren es cobrar sin trabajar, y han dicho barbaridades, Sí. Los intelectuales orgánicos del sistema, ¿verdad? Esos que están nomás, un Fernández Menéndez, un chileno ahí, un señor, y no tengo nada con los chilenos, un señor Iriart, Pablo Iriart, que son verdaderamente abominables. Fernández Menéndez, no hombre, son hoy contra la gente, como ayer contra el ESME. Como ayer contra el ESME. Que lo mismo decían, ¿de dónde sacan para mantener el plantón? No conocen cómo se desenvuelve un organismo sindical integrado por trabajadores que se han fogueado en la lucha, que ahí han estado dando la batalla, y que aquí hemos tenido a los compañeros del ESME en este espacio y los hemos escuchado cómo aclaran esas situaciones. Es el apoyo de nosotros mismos, de nuestro pueblo, nosotros mismos buscando otras formas de ingreso, manejando taxis, arreglando diversas cosas para tratar de que se mantenga el movimiento y que nuestras familias tengan algo para llevarse al estómago. Y esto es lo que tratan de denostar en un linchamiento mediático perverso. Iba a decir grosero, pero no es grosero, es perverso. Así es. Entonces, doctor... Sí, yo los veo en la Facultad de Economía de la UNAM, casi siempre, prácticamente de manera permanente, hay una delegación de compañeros del ESME a quienes les echamos la monedita. Así es. Pues ahí todos los días, acá que nos vemos. O sea, no es misterio, el misterio es que ellos no conocen este país, ellos no saben cómo es solidario este pueblo de México, no lo han vivido. No saben que cuando se hace una marcha, se acercan las señoras y le dan a uno agua y naranjas y la torta. Sí. Y oye, pues no conocen este pueblo generoso y maravilloso que tenemos. Por eso les vamos a ganar. Y sus órganos de inteligencia
Ni modo que no sepan Sí saben, cómo pero se sí, mueve sí. todo. Pues no les conviene decirlo. Así es. Eso sí saben, pero no les Así conviene es. decirlo. No dicen que somos nosotros los que llegamos ahí con La monedita. lo poquito Sí. que tenemos. Pues no Así somos es. gente rica, pero algo tenemos, ¿cómo Sí. no? Y eso lo sabemos compartir y sabemos entregarnos e impulsar a los compañeros y a las compañeras. Sí, vamos bien. Sí, yo creo que por lo menos a partir de este programa tenemos que apoyar y estimular la solidaridad con todos estos grupos que verdaderamente se le están jugando por cuestiones verdaderamente importantes para la vida de los mexicanos, ¿no? Y algo como el día de hoy, que nos aclara mucho el panorama, el doctor González Ruiz, porque nos esclarece el meollo, el asunto fundamental de cuál es la motivación de la clase política, de la clase en turno, que el gobierno en turno, que es el de eliminar la educación pública, la educación laica y la educación gratuita. Quitársela a los empresarios. Acuérdate de Claudio X González, cómo se frotaban las manos. Sí. Decían, venga ese negocito, venga ese negocito. Ya les entregaron el transporte aéreo. Ellos ya son los dueños de las compañías aeronáuticas de este país. Todo tienen ya en sus manos, pero quieren más. Quieren más, y la educación es un lindo negocio porque son millones de clientes. Millones, imagínense. Hay gente que todos los días les lleve ahí la colegiatura. 38 millones de estudiantes, según el reporte de ahora que inició cursos. 38 millones. O aproximado, algo así. Un magnífico mercado. 28. Financiado por el Estado. Más de 30 millones. Sí. Con los bonos educativos, que el Estado les dé dinero a los niños para que tengan poder adquisitivo, por medio de esos llamados cheques escolares, Scholar Check le llaman en Estados Unidos, y que eso vaya a los bolsillos de los señores estos de Primero México, ¿cómo llaman ese grupo? Es donde está Claudio Sí. X González, ¿verdad? El de los Claro. dueños de las empresas. Los dueños de las empresas de este país. Donde se alinea el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, la Confederación Patronal de la República Mexicana y demás. Y demás Así de la es. misma categoría. Sí, doctor, fíjate que es muy interesante tus palabras, porque le aclaran a nuestro auditorio qué es lo que se encuentra atrás de esta mal llamada reforma educativa, porque insisto, no tiene nada de reforma educativa y sí mucho de reforma laboral en la educación, como atinadamente señalas, y como lo dices, pretende terminar con la seguridad en el empleo para todos los mentores, para todos los profesores. Y ahí se incluye no solo a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sino también a quienes integran el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y donde este figurín, Juan Díaz, dice que, bueno, ellos no son igual, que son diferentes, y anoche me tocó ver un comercial, digo, un mensaje publicitario en la televisión donde justifica muchas cosas, como justificaban hace poco más de un año, antes de las elecciones, o hace 2 años, los maestros que trabajan son esto, y los maestros que no trabajan, aludiendo a la coordinadora, son esto, porque la campaña mediática, insisto, no viene de ahora, viene de algunos años atrás. Sí, está durísimo. Y lo fíjate, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo ya tiene el modelo con el que van a sustituir al actual. Un modelo en el que el profesor va a ingresar mediante un concurso, ingreso por concurso calificado por el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Cuando ingrese va a ser un profesor aprendiz, Sí. como en los gremios de la Edad Sí. Media. Ese profesor aprendiz va a hacerlo durante 3 años, y durante 3 años va a tener un tutor. Sí. A los 3 años le van a hacer una nueva evaluación.
Cuando termine esta evaluación, si la aprueba, pues ya le quitan al tutor, pero seguirá siendo evaluado toda su vida durante 3 años, cada 3 años. Y supervisado por su subdirector o director. Exacto, el director y supervisor. Y luego, si no aprueba, este aprendiz, como en el gremio de la Edad Media, este aprendiz se mantendrá de aprendiz y le darán otra oportunidad, y entonces el tutor intervendrá de forma más enérgica, porque hasta aquí el tutor había sido nada más vigilante. Intervendrá de forma más enérgica para ver si este aprendiz puede pasar a maestro, como se llamaba también en la Edad Media, en los gremios, que ya era capaz de hacer tareas por sí mismo. Entonces, todo esto está previsto en el proyecto de la OCDE, que elaboraban bajo la supervisión de Gurría, por cierto, un conocido nuestro, ¿se acuerdan? Salinista, por supuesto, si Salinas es el jefe, ¿no? Sí, eso está clarito. Entonces el profesor será evaluado. Si ya es maestro, entonces le quitan el tutor, pero seguirá siendo evaluado cada 3 años. No han dicho, creo que 2 o 3 años. La OCDE dice que cada 3. Ellos no han dicho cada y cuándo, pero seguramente van a seguir las órdenes. Y entonces aquí, si reprueba una vez, lo vuelven a grado de aprendiz, lo regresan otra vez y le vuelven a poner un tutor. Y obviamente le afectan a la percepción salarial. Por supuesto, todo esto tiene que ver con lo que va ganando el maestro. Aquí tiene un paso adelante, pero acá tiene un paso atrás. Entonces puede volver a la situación de aprendiz, y si lo reprueban por segunda ocasión, ya va la cosa grave, y a la tercera le dicen gracias, profesor. Así es. Ahí nos vemos, cocodrilo. Yo creo que aquí se ha puesto abajo de la mesa otro perversito del mismo equipo, ¿no? Chauffet. Ah, claro, el héroe de Arteal. Entonces, bueno, es un avesado en cuestiones jurídicas, pues yo creo que está también en esto, ¿no? Sí, y debían evaluarlo también a él cada 15 días para ver cómo está. Que por cierto escondió la mano, bueno, la cara, no la mano, en estas últimas semanas. Y quien dio la cara fue el secretario de Gobernación. O el Pues que sí, dice que despacha como secretario por de la Gobernación. represión, por Sí. la idea de represión. Así O es. sea, volvió a aparecer el Estado autoritario, la cara fea del Estado mexicano es Gobernación. Entonces se trataba de poner la cara fea, de decirle a los maestros, va en serio, no se pasen, les vamos a dar. Entonces no, ya no fue educación, ya fue el aparato político, o sea, el grupo duro del Estado mexicano. Bueno, son igual de duros, pero juegan a veces un papel y otro ahí, para, como en Pedro y el Capitán, aquella novela De Benedetti. el inmortal Benedetti, ¿no? Sí, claro. Unos la hacen de Pedro y otros la hacen de Capitán y otros la hacen de este y otros del bueno y el malo. O sea que estamos retrocediendo. Retrocedimos con el PRI, claro, pues volvimos a los tiempos del PRI. ¿No viste hoy la ceremonia del informe? Pues una ceremonia tipo aquellas, nomás que en versión un poco Estaba más, escuchando. versión un poco más chafa, ¿no? Ajá. ¿Te acuerdas de? No, aquellas reuniones que hacía López Portillo, Las masas, ¿no? Echeverría, que hacían. No, estos son como caricaturas de aquellos, pero son los mismos, repitiendo una idea política muy, pues ya muy hecha, la tienen muy elaborada. Además, también volvieron a las prácticas con el encarcelamiento de Gordillo. Se nos ha ido un poquito a hablar de la importancia del encarcelamiento de la señora Gordillo. El PRI tiene muy ensayado el método de golpear a uno de los suyos. Si ustedes se acuerdan, porque ya son gente que tiene experiencia, Echeverría metió López Portillo metió a la cárcel a Eugenio Méndez Docurro, que era secretario de Comunicaciones y Transporte de Echeverría. Luego vino ¿De la Madrid? Miguel de la Madrid Hurtado y metió a la cárcel a Jorge Díaz Serrano, Serrano, director de Petróleos. director de Petróleos. Luego vino Carlos Salinas de Gortari, que metió a la Quina y a Jongitud. Así es. Luego vino
Ernesto Zedillo Ponce de León, y metió a la cárcel al hermano de Salinas. A Raúl Salinas de Gortari. Luego vinieron los dos incapaces del PAN. Que iban por los peces gordos y fueron por charales. Se les fue a Fox, se le fue Montemayor Segui, Sí. y a Calderón se le fue Hank Ron. Acuérdense que los dos hicieron... Más el de Tamaulipas. No pudieron. Yarrington, no pudieron. No pudieron, estos no pudieron agarrar a nadie. Pero viene Peña Nieto y se suena Gordillo. O sea que eso ya lo tienen muy hecho ellos. Aunque ¿saben? por ahí viene también la Saben muy venganza bien. por lo de la elección, el deslinde del PANAL, que apoya a otro candidato, porque no pudieron ponerse de acuerdo en el reparto de la cuota de cuántos diputados senadores te tocaban, y viene después. Pero no deja de ser ese Lo ejemplo que aprovechan. señalas. Sí. Lo aprovechan, o sea, sí. Claro que sí, pero lo aprovechan y lo hacen muy bien. Estos sí saben operar políticamente. Los panistas no, los panistas se les iban. No, se les Como iba. vulgarmente lo dicen, le tendieron la cama bien. Sí, se lo atendieron perfectamente. Y ahí está que la señora no ha abierto la boca. Y es muy doloroso para mí constatar cómo pueden anular a un sindicato de más de 1 millón de afiliados. Y del 1 millón de afiliados no ha habido uno que defienda a la maestra Gordillo. Uno. Ni su hija, ni su nieto, nadie. Ni el yerno. Nadie. Y tú dices, oye, si comían de su plato. ¿Cuántos intelectuales, cuántos opinadores, Jorge o cuántas Castañeda. plumas? Jorge Castañeda no ha Sí. dicho una palabra, hasta dicen que le rentaba su casa, yo creo que se la Regaló. regalaba. Pero bueno, le rentaba el departamento ahí de Polanco. Pues no ha abierto la boca para decir algo bonito de la señora. ¿Verdad? Pues no. Nadie. Bueno, queremos agradecer al doctor Enrique González Ruiz que nos haya dado esta oportunidad de conocer sus puntos de vista en torno a la reforma educativa y otros pormenores, ¿no? La policía Yo creo comunitaria, que sí. ha sido excelente. Yo quiero felicitarlo, darle un reconocimiento tanto de nosotros aquí en este programa Espacios de Diálogo. Él es un hombre que sirve a los intereses del pueblo de México, y eso decirlo no es fácil. Yo creo que hay pruebas de hecho que lo demuestran. Quiero agradecerle que nos haya dado esta oportunidad y solicitarle, ¿verdad?, más adelante, cuando él lo estime pertinente, que nos dé este privilegio. Gracias. Este privilegio de estar aquí con nosotros nos aclara, bueno, es fabuloso, ¿no, Y Raúl? nos nutre, claro. con Nos los nutre, nos conocimientos, fortalece, claro. nos fortalece Así es. muchísimo. Hacemos algo sobre la reforma energética cuando ustedes ¿cómo no? digan. Ándale pues. Con mucho gusto en los próximos Cuando días. ustedes digan. No, ya pronto, Sí. pronto. Gracias, doctor Gracias. Enrique Ustedes muy González Ruiz. E incluso sobre tu Gracias. trabajo en la Comisión de la Verdad de Guerrero. Sale. Muy importante. Sale. Por eso estamos aquí, lo felicitamos y desde luego le damos las gracias a nuestra compañera Isabel Villaseñor, pero particularmente a usted que nos hace el favor de sintonizar este programa Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes, aquí por Canal Patrio. Le agradezco muchísimo a Raúl Paz que nos dé también contrario. este honor, y reciban ustedes un cordial saludo de Beatriz Gallardo, invitándolos el día de mañana en punto, porque bueno, también no la acabamos en el mundo, ¿verdad? Con los gringos aquí que están dispuestos a salvar cualquier obstáculo que se les ponga enfrente. El gendarme mundial. Pues sí, pues es muy decente decirles gendarmes, Así ¿no? le llamábamos. Y siguen Pues sí. siendo los gendarmes. Eso. Pues yo digo Pero los- es el gendarme corrupto. Bueno, está bien, está bien. Pásela bien. Nos vemos el día de mañana en punto de las 11. Gracias. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.
Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.